Gloria a Dios, hermanos, Dios les bendiga. Hoy vamos a tener un mensaje de 3 puntos, como siempre, porque más de 3 puntos es mucho y pienso que menos de 3 es muy poco, así que 3 es el número perfecto, ¿right? Aparte que es bíblico, ¿no? 3 puntos, Padre y Espíritu Santo. Déjenme decirles rápidamente cuál es el título de mi mensaje. 3 características de un buen ministro del Evangelio. El apóstol Pablo, hermano, nos advierte a la iglesia de Galacia que en ninguna manera se puede predicar un evangelio diferente al evangelio bíblico. Quiero repetir esto. Pablo le advierte a la iglesia de Galacia que en ninguna manera se debe predicar un evangelio que no es el evangelio bíblico. Y eso lo vemos en el libro de Gálatas, en el capítulo número 1, versículos 6 al 8. Noten lo que dice el texto. Estoy maravillado, dice el apóstol, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora, note la advertencia en el versículo número 8. Mas si aún nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué dice? Sea anatema. Esa palabra, para los que les interesa, está en el griego koiné. Es idéntica a la palabra anátema. Y básicamente significa que sea maldecida la persona que predica un evangelio diferente. Eso dice exactamente, sea maldecida la persona que predica un evangelio diferente al evangelio bíblico. La realidad, hermanos, es que al evangelio no lo podemos rebajar, no lo podemos diluir ni cambiar. Las 3 palabras no son iguales, ¿ok? Rebajar significa de que tú lo bajas de nivel. Diluir significa de que tú lo mezclas con algo. Cambiar significa de que no presentas el mensaje verdadero. Si estamos hasta ahí entendiéndolo todo. La razón por la que no se puede hacer tal cosa, no se puede rebajar, diluir ni cambiar el evangelio, es porque cuando esto sucede, estas 3 cosas suceden, lo que estamos anunciando ya no es el verdadero evangelio. Y también me gustaría mencionar que un evangelio diferente no puede salvar a nadie. Un evangelio diferente no puede salvar a nadie. Un evangelio diferente no trae transformación a la vida de ninguna persona. Hoy compartiremos el mensaje titulado 3 características de un buen ministro del evangelio. Ahora bien, antes de comenzar con mi primer punto, me gustaría mencionar algo, y es de que si usted es cristiano, usted debe ser un ministro del evangelio. Porque recuerden, básicamente ministrar el evangelio significa que usted da a conocer a los demás lo que Dios ya hizo por usted. Alguien ha dicho correctamente de que predicar el evangelio es como una persona que tenía hambre, una persona que estaba hambrienta y que él se dio cuenta a dónde es que estaban dando el pan, y ahora que a usted ya le dieron pan, entonces ahora usted, cuando mira a otro hambriento, usted va y lleva a esa persona a donde están dando el pan. Esa es la idea, ¿verdad?, de la comunicación del evangelio. Tenemos que entenderlo y tenemos que verlo de esa manera. Entonces, primero, un buen ministro del evangelio es una persona franca y sujeta a la enseñanza bíblica. Son personas que predican la palabra de Dios todo el tiempo. Para comenzar, versículo número 1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Yo sé, hermanos, que es difícil recordar lo que el pastor predicó la semana anterior. Estoy convencido, si yo le pregunto, si pudiera traer a alguien aquí adelante
y preguntarle, ¿qué prediqué la semana pasada? Bueno, lo vamos a hacer de todas maneras. Voy a invitar a alguien que pase. ¿Están listos? No, probablemente la mayoría no se acuerdan. Okay, no se acuerdan. Pero no se preocupe porque no voy a pasar a nadie que adelante. Pero él comienza diciendo en el versículo número 1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Ahora, cuando yo les ayudo, entonces ustedes se acuerdan. La semana pasada estuvimos hablando de la realidad del nuevo pacto. ¿Se acuerdan? Que hay dos pactos, el viejo pacto y el nuevo pacto. Entonces, de lo que está hablando él en el versículo número 1 es que el ministerio que nosotros tenemos es el ministerio del nuevo pacto, el ministerio de la gracia, el ministerio de que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. De eso es lo que está hablando. Pero noten, en la segunda parte del versículo dice, según la misericordia que hemos recibido, ¿qué dice al final? No desmayamos. Ok, más tarde en la aplicación yo voy a profundizar en esto, pero lo único, hermanos, que yo quisiera dejarles saber es esto. Yo soy responsable de predicar el evangelio a todas las personas que pueda, pero saben, ustedes también lo son. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que tenemos que trabajar juntos. Miren, ustedes tienen amigos, tienen vecinos, tienen familiares, tienen personas con las cuales ustedes se ven tal vez todos los días. Y yo le invito a ustedes de que si usted sabe que esa persona con la cual usted se relaciona todavía no tiene una relación con el Señor, que por favor lo haga una carga en usted. Cuando digo una carga, estoy hablando de que usted ya sabe que no tiene una relación con el Señor, que usted recuerde que si una persona muere sin tener una relación con Cristo, lamentablemente va a ir al infierno. Entonces que lo miremos desde esa perspectiva y no tenemos, verdad, que insistir todo el tiempo, pero una de las cosas que sí sé es que si usted le pide al Señor que abra alguna ventana de oportunidad para compartir el mensaje del Evangelio, Dios se la va a abrir. Puede ser a la hora del receso, puede ser a la hora de que la persona lo viene a ver y le dice de alguna situación difícil que está enfrentando. Usted le puede hablar en este momento. O sea, no pierda esas oportunidades que Dios les da para poder compartir el mensaje del Evangelio. El apóstol Pablo dice, hemos recibido un ministerio, hemos recibido el ministerio del nuevo pacto, el ministerio de la gracia. Por tanto, yo no desmayo, dice él, en anunciar ese misterio y ese ministerio de la gracia. Pero usted tiene que ser un multiplicador de esto. Y eso es lo que yo iba. Ustedes saben, hermanos, que los pastores no paren. Los pastores no paren de parir. Los pastores no paren. Los que paren son las ovejas. Y ustedes son las ovejas. Entonces lo que le estoy diciendo es, si queremos ver que la iglesia crezca, si queremos ver que la iglesia se multiplique, que la iglesia se vuelva numéricamente más grande, entonces tienen que parir ustedes. O sea, no esperen que yo esté pariendo. Porque lamentablemente algunos lo miran de esa manera. Ay, es el pastor, es la responsabilidad del pastor. Pero los pastores no paren. Son las ovejas. Yo las cuido exactamente. La responsabilidad pastoral, hoy el hermano Jesús estaba enseñando en Efesios capítulo número 4, noten, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros, dice el texto, pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de edificar el cuerpo para la obra del ministerio. Entonces, necesitamos... Imagínense, hermanos, usted, si cada uno de ustedes pensara, yo necesito parir. Y eso me lleva a una ilustración que está basada en la Biblia. Y la pregunta es, ¿cuántos de ustedes han parido? Y no me digan, yo he tenido 6 hijos. Okay. No, espiritualmente hablando. O sea, tú puedes
pensar en este momento a cuántas personas tú has traído al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús? Puede pensar en 1, en 2, en 3 o en 4. Miren, en el libro de Mateo, que seguimos estudiando la Biblia como familia, la mayoría de los días leemos un capítulo de la Biblia y hablamos acerca de lo que el capítulo habla. Y la Biblia dice específicamente de que Dios quiere que nosotros seamos creyentes, pero que salgamos y que llevemos fruto. Y dice la Biblia, al 30, al 60 y al 100 por uno. Ahora, para los que no entienden esta parte, a mí me gustaría dejarles saber de lo que está diciendo es de que si tú eres creyente en tu vida, en la historia de toda tu vida, por lo menos tú deberías de guiar a 30 personas al conocimiento de la verdad. Porque esa es la producción mínima de un creyente a través de toda su vida. Y por eso es que yo le hago la pregunta, ¿a cuántas personas usted ha guiado a Cristo? Porque dice la Biblia que tenemos que producir por lo menos al 30, al 60 o al 100 por uno. No está hablando de 1 por 1, está hablando de 100 personas que yo he guiado a Cristo. Y le decía a mi familia, no por vanagloria, porque Dios sabe que no estoy interesado en eso, pero yo pienso que yo, a través de mis 30 años de ministerio, fácilmente he guiado a 100 personas al conocimiento de Jesucristo. Pienso que estoy hablando de un número bastante bajo verdaderamente. Pero ¿qué acerca de usted? Porque el asunto no solamente soy yo. En tu vida, ¿a cuántas personas has guiado al conocimiento de Jesucristo? ¿1? ¿2? Cuando llegues al 30, recuerde, cuando llegue al 30 estás en el nivel más bajo, porque eso es lo mínimo. Entonces yo le animo a usted, hermano, mire, hay una manera muy fácil de compartir el evangelio y es haciéndolo. Dígale al Señor, Señor, yo quiero compartir el evangelio la mayoría de las veces que pueda, por favor, ábreme puertas. Y déjeme decirle de que esa es la agenda de Dios. Eso está en el corazón de Dios. Y cuando usted le dice al Señor, yo quiero compartir el evangelio, el Señor te abre la puerta. El Señor te va a dar la oportunidad de compartir. Ok, entonces, produzcamos fruto por medio de guiar a personas al conocimiento de la verdad. Segundo, un buen ministro del evangelio, dice, es una persona franca y sujeta a la enseñanza bíblica. Primero, son personas que predican la palabra de Dios todo el tiempo, nunca desmayan. Segundo, son personas que viven una vida recta. Y aquí es donde queremos hablar un poquito, ¿verdad? Para ver dónde estamos, hermanos, porque, bueno, leamos y después hago los comentarios. Note lo que dice el versículo número 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Esta primera parte, yo solamente quiero que usted ponga atención donde dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Amados hermanos, déjenme decirle, ¿qué es eso de renunciar a lo oculto y vergonzoso? Déjenme decirle lo que significa brevemente, ¿verdad? Que usted no tiene nada de qué avergonzarse, que usted no anda escondiendo nada, que usted es una persona transparente. O sea, es feo, hermanos, cuando nosotros empezamos a mentir, empezamos a esconder cosas. Miren, así es como las parejas llegan a tener divorcio, ¿verdad? Porque no hay transparencia, no hay sinceridad, no hay honestidad. Pero también es verdad en la iglesia, también es verdad en los negocios. O sea, cuando usted dice algo que va a hacer y usted después no lo quiere hacer, tú eres tramposo, estás haciendo trampa y empiezas a crear una reputación. Y cuando ya creas reputación, ya después las personas no confían en ti, ya no creen en ti. Entonces el apóstol Pablo dice, si queremos ser buenos ministros del evangelio, una de las cosas que tenemos que hacer es ser muy transparentes, muy sinceros, muy honestos. No tenemos que andar en la oscuridad, no tenemos que andar en lo oculto, no tenemos que cometer acciones que sean vergonzosas
para nosotros. Por último, ¿verdad? Este primer punto, un buen ministro del Evangelio es una persona franca y sujeta a la enseñanza bíblica, y son personas que tienen un compromiso con la verdad. La segunda parte de ese versículo. La segunda parte de ese versículo dice específicamente, noten, no ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces, el ministro, el evangelista, debe ser conocido como una persona sujeta a la palabra. Y eso significa principalmente de que usted vive de acuerdo a la enseñanza bíblica. Porque, hermanos, usted puede decir todo lo que quiera, pero a la vez usted se debe dar cuenta de que todos nos están viendo. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, que los maridos deben de amar a sus esposas, si yo no amo a mi esposa, las personas se van a dar cuenta que no la amo. Si yo digo, hermanos, ustedes deben diezmar, pero yo no diezmo, se van a dar cuenta que yo no diezmo. Si usted dice, no se debe mentir, pero usted miente y las personas se dan cuenta que usted ha mentido, no sé si están entendiendo el concepto. Estás perdiendo autoridad. Estás perdiendo la posibilidad de hablarle a los demás con autoridad. Es interesante porque la Biblia dice, cuando las personas oían hablar a Jesús, dicen, Jesús, hay una diferencia entre el mensaje de Jesús y el mensaje de los fariseos, los escribas y los saduceos. ¿Y saben cuál era la diferencia? Es interesante, porque la diferencia, dice la Biblia, que era de que Jesucristo no solamente decía las cosas, sino que las hacía, las practicaba. Y eso tiene mucho que ver con nuestra autoridad. Nuestra autoridad está basada en que las personas puedan ver de que yo no solamente digo, muchos nos dicen a nosotros, los predicadores, que debemos de vivir lo que predicamos. Pero ¿saben ustedes que realmente no solamente nosotros debemos de vivir lo que predicamos? También los hermanos que escuchan la palabra deben de vivir lo que escuchan. Porque esa es la manera que demostramos, obviamente, que tenemos una relación con el Señor. Entonces, regresando a esto, 3 características de un buen ministro del Evangelio. La primera característica es que un buen ministro del Evangelio es una persona franca y sujeta a la enseñanza bíblica. Son personas que predican la palabra de Dios todo el tiempo. Predique la palabra de Dios todo el tiempo. Segundo, sea una persona que viva una vida recta. Tenemos que vivir una vida recta. Y tercero, sea una persona que tiene un compromiso con la verdad bíblica. Y el primer compromiso que tenemos con la verdad bíblica, ¿verdad?, es que vivimos lo que hemos leído y lo que hemos entendido. Segundo, un buen ministro del Evangelio predica el Evangelio nuevamente de manera consuetudinaria. Consuetudinaria, hermanos, quiere decir de que no es cuando yo siento o tengo el deseo de hacerlo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que él debe predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Yo no sé si ustedes entienden la expresión. ¿Qué quiere decir eso con a tiempo y fuera de tiempo? Lo que le está diciendo verdaderamente, tu responsabilidad es predicar la palabra de Dios, aunque tú si quieres predicarla, y también la debes predicar cuando no quieres predicarla. Porque de vez en cuando uno se siente así, ¿verdad? Es que no, mejor no le predico, porque no sé si la persona se va a ofender, no sé si la persona se va a sentir mal. Entonces, cuando te sientes de esa manera, es donde se aplica fuera de tiempo. Ahora, entiendo, ¿verdad?, de que hay tiempo para todo. Eso dice Eclesiastés capítulo número 3. Yo pienso que es imprudente, por ejemplo, para darle un ejemplo práctico, yo pienso que es imprudente, por ejemplo, cuando uno va a comer a un restaurante y trata de compartirle el evangelio a la persona que está de mesero o de mesera. Yo lo encuentro muy imprudente. Y la razón por la que lo encuentro imprudente es porque la persona está trabajando. O sea, y no tiene el tiempo para estarte escuchando en ese momento. Entonces, a mí me gustaría, ¿verdad?, de que todos entendiéramos. Ahora, cuando habla de fuera de tiempo, se refiere específicamente de que tú crees que no es el mejor momento, pero que sí lo es. Entonces, tenemos que tener sabiduría para diferenciar las dos cosas. Entonces, segundo,
Un buen ministro del Evangelio predica el Evangelio de manera continua o consuetudinaria. Son personas prontas para anunciar el Evangelio. Versículo número 3. Pero si nuestro Evangelio, dice, está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Y usted sabe por qué dice eso? Dice eso porque la manera como él lo ve es: yo ya les compartí el Evangelio a todos los que pude. Cada vez que tengo la oportunidad del Evangelio, yo les comparto el Evangelio. Si esas personas todavía no han venido al conocimiento de la verdad, ponga atención, no es porque yo no les he predicado el Evangelio. No sé si están siguiendo la lógica de él. O sea, es simplemente de que están ciegos, no ven, no entienden, pero ya les prediqué el Evangelio. Y eso es lo que el apóstol está arguyendo, ¿verdad? En el versículo número 3. Amados, debemos ser personas que comprendemos la realidad de la batalla espiritual. Versículo número 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Lo que está diciendo es que lamentablemente, hermanos, y por eso es que debemos de ver el evangelismo como una tarea meramente espiritual, porque aunque ustedes no lo crean, el diablo ha puesto una venda en los ojos de muchas personas para que no les resplandezca la luz de Cristo. Y el único que puede quitar esa venda no es usted, el único que puede quitar esa venda es Dios. Por eso es que lo tenemos que ver como una batalla espiritual. El compartir el Evangelio es meramente una batalla espiritual. Cuando yo voy a compartir el Evangelio, entiendo que esa persona no tiene una relación con el Señor. A esa persona no le puede resplandecer la luz de Cristo si antes Cristo mismo no le quita la venda que Satanás ha puesto en sus ojos. Y por último, son personas que entienden quién es Cristo. En la segunda parte del versículo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amados hermanos, cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos dándole a la persona la oportunidad de que el Hijo de Dios pueda actuar en la vida de esa persona. Estamos dándole a esa persona la oportunidad de que resplandezca en sus ojos la gloria del Señor Jesús. De que ellos se den cuenta de que como cristianos, de que como no cristianos, lamentablemente, vivimos una vida que no tiene dirección. Vivimos una vida sin esperanza. En realidad, dice el apóstol Pablo, cuando no habíamos venido al conocimiento de Dios, estábamos sin Cristo, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, estábamos ajenos a los pactos de la promesa, sin Cristo y sin Dios en este mundo. Así estábamos, pero así también es como están las personas que no tienen una relación con el Señor. Y por eso yo le invito, puede ser tu mamá, puede ser tu papá, puede ser tu tío, tu abuelo, tu vecino, tu compañero de trabajo, tu compañero de la escuela. Recuerda, no vas a perder nada con compartirles el Evangelio, con hablarles de Cristo. Esa es la esperanza para el mundo. Debemos de orar para que la luz del Evangelio les pueda resplandecer en el rostro de cada uno de ellos. Tercero y último, un buen ministro del Evangelio predica el genuino mensaje del Evangelio. Vamos a ir rápido porque la aplicación es donde voy a hablar acerca de los diferentes tipos de evangelio y cómo nosotros debemos de alejarnos tal vez de algunas aplicaciones relacionadas con el evangelio. Primero, son personas que no hablan acerca de ellos, sino de Jesucristo. En otras palabras, un buen ministro del evangelio no va a hablarle a alguien acerca de él mismo. Si acaso, tal vez lo único que yo le puedo compartir a los demás con relación a mí mismo es con relación a lo que Cristo ha hecho en mí. Si Cristo te ha cambiado, si Cristo ha renovado tu mente, tu corazón, entonces tú le puedes decir a la persona, ¿sabes por qué te estoy hablando de este mensaje? Porque Cristo me cambió a mí. Pero es ahí, hermanos, donde usted tiene que tener el testimonio. Imagínese que usted va a hablarle del evangelio a alguien. Vamos a ir a un borracho. Vamos a decir que la persona está bebiendo. A mí me gusta hablarle del evangelio a los borrachos, porque en varias oportunidades he visto cómo Dios toma a un borracho y lo convierte en un diácono de la iglesia.
Entonces yo creo mucho en hablarle a los borrachos, pero a la vez entiendo de que no es el mejor momento para hablarles, porque uno nunca sabe cómo un borracho va a agarrar el mensaje. Entonces, y dice la Biblia, ¿verdad?, que debemos tener cuidado de no echar nuestras perlas a los cerdos. Entonces, yo normalmente a través del tiempo, cuando le he testificado a algún borracho, entiendo cuándo callar. Y así simplemente se acabó ya mi compartir. Hasta la próxima vez que te vea, que estés sobrio, que ya no estás borracho. Pero le he demostrado a algunos borrachos que no me escandalizo, ¿verdad?, porque ellos estén bebiendo o porque ellos están haciendo algo que al Señor le desagrada. Yo no creo que ese debe ser nuestro propósito. Nuestro propósito debe ser hablar del Evangelio a todo el mundo, pero también tener mucha prudencia con relación al momento en que es lo más propicio, lo mejor. Entonces, versículo número 5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces, el apóstol Pablo dice: yo no les hablo de mí cuando yo les visito y les comparto el Evangelio, les hablo de Cristo. Y esa es la tarea es compartir a Cristo. La tarea es decirle al mundo lo que Cristo puede hacer en sus vidas. Obviamente que ayuda, y esa era mi ilustración, si usted ha cambiado. Porque, por ejemplo, si usted le está predicando a un borracho, esa era la razón de traer a un borracho a colación, y usted también era un borracho, entonces eso es una buena relación, porque usted le puede decir: ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo también era un borracho. Y ahora, no tenemos que ser borrachos todos, ¿verdad?, para predicar a los borrachos. Yo nunca he sido borracho, pero me gusta predicarle a los borrachos. Entonces, el punto, no obstante, es de que debemos asegurarnos de que nuestra vida está bien delante de los ojos del Señor. Entonces, si la persona le pregunta: oh, tú me dijiste que tú también eras borracho, sí, y ya no bebes, de vez en cuando, ok, entonces no has cambiado. Y si usted no ha cambiado, entonces no le comparta a alguien que Dios le puede cambiar cuando usted no puede demostrar que Dios te ha cambiado a ti. Pero lo mismo sucede con todo. Por ejemplo, usted escucha que alguien está hablando muchas mentiras y usted le dice, Mateo 12:36, por ejemplo, tal vez una persona que habla malas palabras. Hay muchos de esos, honestamente, que hablan muchas malas palabras, y usted le muestra a Mateo 12:36 que dice: por toda palabra ociosa que hable el hombre en este mundo, le va a tener que dar cuenta a Dios en el día del juicio. Pero asegurémonos de algo, asegurémonos que nosotros no hablamos malas palabras. O sea, el punto es que tenemos que dar testimonio de cambio en nuestras vidas. También, hermanos, es necesario reconocer el poder de Dios, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Dios es el creador de todo, es el que resplandeció en nuestros corazones. Y la última parte es esta: debemos reconocer la obra de Dios y de Jesucristo para que podamos ser salvos. No salmos, dice, pero es salvos. Para que podamos ser salvos. La segunda parte de ese versículo número 6. Lo voy a leer todo por cuestión de comprensión. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora bien, ¿cuál es la aplicación de todo esto? ¿Cuál es la aplicación de ser un buen ministro del Evangelio? Bueno, primero, como ministro del Señor, nuestro compromiso con Dios debe ser la proclamación clara y verdadera del Evangelio. ¿Cuántos creen que eso es verdad? Ok, gracias, hermano. Lo voy a preguntar de nuevo. Sí, la pregunta es la afirmación que acabo de hacer. La voy a hacer de nuevo porque solamente el intérprete está poniendo atención. Porque tiene que interpretar. Si no, tampoco lo haría. Pero noten, esta es la expresión. Como ministro del Señor, y usted es ministro del Señor, porque es siervo de Dios, nuestro compromiso con Dios debe ser la proclamación clara y verdadera del Evangelio. ¿Cuántos están de acuerdo con esa expresión? Amén, gloria a Dios. Debemos ser honestos con la enseñanza de la palabra y la proclamación del Evangelio.
Debemos ver la predicación del Evangelio como algo urgente en nuestras vidas. Y aquí, hermano, donde la aplicación va a tomar un poquito de tiempo. Yo creo sinceramente que la mayoría de nosotros no miramos, yo creo, basado en la realidad de lo que yo puedo observar, de que la mayoría de nosotros no miramos la proclamación del Evangelio como algo urgente. O sea, yo no sé, así me siento yo, ¿verdad? Que la mayoría de nosotros no lo vemos como algo urgente. Eso de urgente quiere decir de que hay que hacerlo ya. No mañana, no pasado, no, predica el Evangelio hoy. Comparte el mensaje de la palabra hoy, del Evangelio. Note lo que dice Romano. Le voy a poner el ejemplo bíblico para que lo entendamos. Y ustedes se van a dar cuenta de que esto es importante, de que no es algo ligero. Romanos capítulo número 1, versículo número 14. Note lo que dice el apóstol Pablo. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. ¿Ustedes saben cuál es la deuda que él tenía con el mundo? Era una deuda para él. O sea, yo le debo al mundo compartirle el evangelio. Esa es la idea. Yo soy deudor del mundo. A todos soy deudor. Tengo una deuda con todos ustedes. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y específicamente dice aquí, así que, noten, como soy un deudor, versículo número 15, así que en cuanto a mí, ¿qué cosa es en cuanto a mí? En lo que de mí depende. En lo que de mí depende, de acuerdo a lo que yo pueda hacer, dice el apóstol, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Qué cosa es eso de pronto estoy? Estoy dispuesto, estoy listo, estoy preparado, estoy listo para irme. Ya, ustedes me dicen y nos vamos. Entonces, mis amados hermanos, noten ustedes que él sí tiene urgencia, él siente urgencia por predicar el evangelio. Ahora, noten, la razón por la cual él da de la urgencia de predicar el evangelio. Versículo número 16. Porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. Pablo, si Pablo estuviera aquí y usted le pudiera preguntar, pero ¿por qué no te avergüenzas del evangelio? No, bueno, la primera pregunta sería, ¿por qué tú tienes urgencia de predicar el evangelio? Bueno, yo tengo urgencia de predicar el evangelio, diría él, porque yo no me avergüenzo del evangelio. Pero ¿por qué no te avergüenzas del evangelio, Pablo? Bueno, no me avergüenzo del evangelio. Note lo que dice la segunda parte. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Por eso no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo el que cree. Ahora bien, hermanos, y eso yo le invito por eso que usted también piense en estos pasajes bíblicos que estamos estudiando. El siguiente pasaje bíblico tiene que ver, déjenme hacer un paréntesis, les voy a decir algunas cosas que yo sé y que también ustedes es importante que las sepan, pero solamente para que ustedes se animen tal vez a entender otras cosas que son vitales en nuestra vida cristiana. Y es esto, yo no sé si usted sabe, pero nosotros, bueno, la mayoría de cristianos, la mayoría en este momento, ¿verdad? La mayoría, hay un grupo pequeño que no, pero la mayoría pienso que sí lo creemos. Y es de que Dios tiene el propósito de que un buen grupo de personas vengan al conocimiento de la verdad. Dios tiene un propósito abierto. De acuerdo a la palabra del Señor, el Señor ha elegido a algunas personas para que sean salvas. Pero lo que yo quiero dejarles saber también, aparte de eso, es que aún las personas que han sido elegidas para ser salvas, no pueden ser salvas si usted no le habla. Solamente las personas van a ser salvas si nosotros les hablamos del evangelio. En otras palabras, que si usted no cumple su función evangelística, pues Dios va a tener que traer a alguien para que la cumpla. Porque noten lo que dice Romanos 10, 14 y 15. Noten, versículo número 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Con la ayuda del Señor,
Esos versículos bíblicos los vamos a poner en toda la iglesia para que sea un recordatorio. Cuando usted esté en el baño, usted lo va a ver. Cuando usted esté comiendo, usted lo va a ver. Cuando esté aquí en el santuario, usted lo va a ver. Porque son versículos que nos deberían de mover a evangelizar y compelernos a ser anunciadores de las buenas nuevas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y sabe lo que está preguntando realmente? ¿Cómo las personas que están en el mundo van a poder invocar a Dios realmente si no creen en Él? No pueden hacerlo. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, noten, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo? Si no han oído. Porque recuerden, el libro de Romanos dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Entonces él dice, pero ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿En quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Noten, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? 3 preguntas importantes. Versículo número 15, cuarta pregunta, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y esta es la conclusión. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, tus pies, dice la Biblia, son hermosos cuando tú los levantas para irle a hablar a alguien de Cristo. Son hermosos. No cuando vamos al cine, no cuando vamos al partido de fútbol. Y no estoy diciendo que esas cosas no son importantes o de valor, pero no son tus pies hermosos en ese momento. Los pies nuestros, dice la Biblia, son hermosos cuando los levantamos para ir a hablarle a alguien de Cristo. Ahora, por eso le digo, si usted no tiene un tiempo especial para ir y levantar sus pies e ir a compartir el evangelio, entonces compártalo cuando usted pueda. Siempre lo digo desde el púlpito, en su trabajo, cuando está jugando deporte con alguien, cuando está practicando algún deporte con alguien, cuando estás en la escuela, cuando estás en el trabajo. Recuerden, obviamente debemos de respetar el tiempo que no es nuestro, pero aprovechemos de las oportunidades, tal vez un receso, tal vez un tiempo especial que nos dieron, pero que estemos siempre dispuestos a compartir el evangelio. Tercero es Efesios capítulo 6, versículos 14 y 16. Noten que la proclamación del evangelio es parte de la armadura de Dios. La proclamación del evangelio es parte de la armadura de Dios. Versículo número 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. ¿Y qué dice el 15? Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué tenemos que tener puestos? Dice el apóstol Pablo. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿A dónde puedo ir a proclamar el evangelio? ¿A dónde quiere Dios que yo vaya? Con mi vecino, con mi hermano, con mi vecino, con mi amigo. Amados hermanos, brevemente, ponga atención en esto porque esto es importante. Yo creo que como cristianos debemos conocer la historia del evangelio. Yo enseño, porque esto es la enseñanza bíblica, de que hay algo que aparece en el libro de Génesis que nosotros le llamamos el protoevangelio. El protoevangelio. Y el protoevangelio consiste en que desde Génesis capítulo número 3, ya Dios le revela a la humanidad de que ellos van a ser salvos por medio de la simiente de la mujer. Esto es por medio de la simiente de Eva. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo número 3, versículos 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste,
maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí viene, ponga atención. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer es Cristo. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La mayoría de estudiosos bíblicos creemos de que esta palabra se refiere a la realidad de que el diablo erróneamente pensó de que él estaba logrando algo cuando él miró a Cristo crucificado en la cruz. Él erróneamente pensó que estaba obteniendo alguna victoria de lo que él nunca comprendió, entendió, es que ese era el plan de Dios. Que el plan de Dios era que su hijo fuera a morir en la cruz y que a través de ese sacrificio nosotros podamos recibir justificación, santificación, vida eterna y glorificación. Pero él nunca lo entendió. Entonces, desde el libro de Génesis, Dios nos da a conocer la realidad de la venida del Mesías, lo que se llama teológicamente el protoevangelio, el evangelio del inicio, el evangelio antes de que Cristo de alguna otra manera se diera a conocer. Después, hermanos, recibimos de parte de Dios una promesa en Génesis capítulo 12, versículo número 3. Noten, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hablando de todos los grupos étnicos, hablando de todas las razas, hablando de todos los colores, a través de la promesa que recibimos a través de Abraham, nosotros seremos salvos. Y por último, en Génesis 22, 18, hablando de la promesa, en tu simiente, dice la Biblia, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Después en el libro de Gálatas, capítulo número 4, versículos 4 y 5, dice la Biblia, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, en conclusión, el plan de Dios siempre ha sido el mismo. Dios tiene el deseo y el propósito y la meta de ofrecernos salvación a través del sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, hermanos, debemos alejarnos, y ponga atención, ya vamos a ir terminando, pero es necesario incluir esta parte, y es que debemos alejarnos del tipo del evangelio que no es verdadero. Una de nuestras responsabilidades, yo lo decía al principio de mi introducción, o al principio durante la introducción, de que tenemos que predicar el verdadero evangelio, porque si predicamos un evangelio distinto, ese evangelio no sirve. Un evangelio diluido no sirve, un evangelio cambiado no sirve, un evangelio rebajado no sirve. Y déjenme decirles de que sí hay algunos evangelios que tienen esas características. Primero está, ponga atención, el evangelio de oferta. ¿Cuál es el evangelio de oferta? Bueno, el evangelio de oferta consiste en algo así como esto. Si vienes a Cristo, todos tus problemas se van a acabar. Si vienes a Cristo, ya no vas a tener más necesidades financieras. Si vienes a Cristo y estás enfermo, Dios te va a sanar. Si vienes a Cristo, todo va a estar bien para ti. Vas a ver, todo va a cambiar. Déjenme decirles de que eso no es verdad. La realidad es que yo le puedo garantizar y se lo puedo afirmar de manera categórica de que usted va a venir a Cristo y va a seguir teniendo problemas. Va a seguir teniendo problemas económicos, problemas conyugales, pero la diferencia va a ser de que ahora usted ya no los va a enfrentar solo. Ahora Cristo va a estar con usted. Ahora usted junto con Cristo pueden ser personas de victoria, porque Cristo te está guiando, Cristo te está bendiciendo. El segundo tipo de evangelio, hermanos, que no es bíblico, ponga atención, este también lo he visto, y es el evangelio del Jesús necesitado. Déjeme explicarle cómo funciona esto. Esto funciona de esta manera. El punto es que la persona se sienta mal emocionalmente por el sacrificio de Cristo. Déjeme explicarse lo que quiero decir con esto. Por ejemplo, usted puede ir a compartir el evangelio con alguien y usted le dice lo siguiente:
¿No te das cuenta que Cristo murió por ti en la cruz? ¿No te das cuenta cuánto sufrimiento Él tuvo que pasar para que tú puedas recibir salvación? ¿No te das cuenta del dolor de Cristo? ¿No crees tú que Cristo merece que tú le recibas? Y déjenme decirles de que eso es completamente contrario a la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica es completamente diferente. Y este tipo de mensaje normalmente se termina mencionando Apocalipsis 3:20, donde dice, Apocalipsis 3:20, no sé si se acuerdan, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y él conmigo. Y es aquí, ¿verdad?, donde la persona hace aún una apelación más grande. ¿No te das cuenta que Cristo está allá afuera y está esperando que tú le abras la puerta? Pobrecito Cristo, déjalo entrar. Está en la intemperie. ¿No tienes corazón para dejarlo entrar? Déjenme decirle, hermanos, de que aunque eso se oye de gran admiración, la realidad es de que ese no es el evangelio. Un Cristo necesitado no es el evangelio. Absolutamente no es el evangelio. Tampoco es el evangelio de la prosperidad. ¿En qué consiste el evangelio de la prosperidad? El evangelio de la prosperidad consiste de que tú naciste para triunfar. El evangelio de la prosperidad consiste de que el cristiano no vino a sufrir aquí a la tierra. El evangelio de la prosperidad consiste de que tú eres un campeón. Es interesante porque las personas que hablan de esa manera y que le dicen a las personas que son campeones, esas personas que están sentadas nunca han hecho ni ejercicio. Piensen por un minuto, ¿por qué comienzo con que ni siquiera han hecho ejercicio? Porque si vas a ir a pelear y vas a entrar en una competencia, lo primero que tienes que hacer es entrenarte. Y después tienes que demostrar que tus habilidades son mejores que la de tu contrincante. Te vas a meter a un cuadrilátero y ahí se van a dar. Y el que gane es el campeón. Tú no naciste para ser campeón. Tú naciste para confiar en Cristo. Tú naciste para creer que si Cristo está contigo, tú le puedes hacer frente a toda la vida. Pero para ser campeón tienes que esforzarte. Dice la palabra del Señor, hablando del apóstol Pablo, ninguno que milita en los caminos del Señor se enreda en las cosas de la vida. El que corre la carrera la corre legítimamente. Tienes que hacer sacrificios, tienes que hacer esfuerzo. Tú no naciste para triunfar. Tú naciste fortalecido con el Señor para esforzarte y hacer todo lo que sea necesario para poder salir adelante en esta vida. Eso sí yo lo creo. Pero tienes que esforzarte. Estaba mirando en Netflix. Hermanos, cada vez es más difícil para mí poder ver programas que yo piense que diga al final. Si usted tiene programas que los considera muy buenos, pero preferiblemente que no sean series, porque no quiero series. ¿Saben lo que son las series, verdad? O sea, no quiero series, pero si miras una película o miras un documental o miras algo que te bendijo, por favor, déjame saber. Porque cada vez yo no encuentro. O sea, yo busco, porque no quiero basura en mi vida, entonces trato de ver cosas que me inspiren, que me ayuden, que me bendigan. Y ayer tuve un tiempo libre y tuve el privilegio de ver un documental que me inspiró. Y le invito a ustedes que lo vayan a ver también. Es de la mejor jugadora de ajedrez que ha vivido en este mundo. La mejor jugadora de ajedrez que ha vivido en este mundo. Y de cómo ella, siendo mujer, le pudo ganar al hombre que fue por mucho tiempo el mejor jugador de ajedrez del mundo. Y ella le ganó. Ahora bien, noten, a manera de información, perdió en contra de ese hombre como 15 veces.
siempre le ganaba a Kasparov. Pero en la 16 o en la 17 vez, ella le ganó a él. Y dos cosas me recuerdan de lo que ella dijo. Al final que la entrevistan, ya de último, que le preguntan, ¿y cómo te sientes tú al haber sido parte de este experimento? Y vayan a verlo porque es que le preguntan eso. Y ella dice, bueno, número uno, para ser muy honesto, yo no creo que es algo bueno que uno sea parte de un experimento. El experimento lo hacían los padres con ellos, con las 3 muchachitas. O sea, de que ellas se convirtieran, bueno, vayan a verla mejor, en los mejores jugadores de ajedrez. Pero el punto es este. Ella dijo, ponga atención, hermanos. Ella dijo, la realidad, dijo, es que yo pienso que yo no le ganaba a Kasparov porque siempre lo miraba como mi ídolo. Hasta que yo lo pude ver a él como un hombre normal, porque obviamente Kasparov era muchísimo más viejo que ella. Entonces me sentí, somos iguales. Yo le puedo ganar a él. Pero como siento este respeto grande por él, entonces no le puedo ganar. Porque cada vez que lo tengo enfrente de mí, lo miro como que es alguien más importante que yo. Ese es número uno. Y número dos, que es lo que más me impresionó. Ella dijo, para ser honesto, dijo ella, ¿verdad? Vayan a verla. Dijo, yo no soy un genio para jugar ajedrez. Dijo, pienso que el 95% de la realidad de mi éxito consiste en todo el trabajo que yo he puesto para lograrlo. Yo no soy genio. Por eso le digo a usted, oh, vas a ser el mejor ajedrecista. No, si no te esfuerzas. Dios te predestinó para que tú seas el mejor en algo. No, Dios no te predestinó para ninguna de esas cosas. Vas a tener que echarle ganas, vas a tener que esforzarte. Toda persona, hermano, toda persona, y con esto concluyo, toda persona que ha triunfado en la vida, noten, yo estoy documentándome todo el tiempo de todas las personas que han triunfado en la vida. Todos tienen algo en común. Todos han trabajado duro. Ninguno ha llegado ahí silbando, ni bebiendo Coca-Cola. No, le han tenido que echar ganas para llegar a donde están. Yo creo que Dios nos ha preparado para que nosotros triunfemos en la vida. Por lo tanto, hermanos, debemos predicar el verdadero evangelio. Y el verdadero evangelio es muy sencillo, es el más sencillo. Es el evangelio más sencillo que hay. Dígale a todo el mundo, dígale, mira, Cristo te ama, hermano. Dígale a las personas que conocen. Dios nos ha demostrado tanto su amor que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Pero ¿sabes qué? Ese amor de Dios solamente puede manifestarse en tu vida si tú entiendes que eres un pecador, si tú entiendes que te vas a morir, si tú entiendes de que no hay ninguna otra solución para ti, solamente Cristo. Si no vienes a Cristo hoy, lamentablemente vas a pasar la eternidad en el infierno. Porque recuerden que nosotros no creemos como algunos andan predicando en este momento en una doctrina de aniquilación del alma. Nosotros no creemos en doctrina de aniquilación del alma. Para los que no saben lo que es la doctrina de la aniquilación del alma, es el concepto meramente humano de que el infierno no es un lugar eterno de condenación, sino de que a usted lo van a agarrar. Recuerden cuando Cristo regrese, de acuerdo a la Biblia, primera de Tesalonicenses 4, Primera de Corintios 15. Entonces cuando Cristo regrese, los muertos van a resucitar. Si usted está vivo, usted va a recibir un nuevo cuerpo, va a haber un milenio. Posteriormente, no obstante, el Señor va a determinar a dónde vamos a ir cada uno de nosotros. Y hay 2 lugares donde podemos ir. ¿Cuáles son? El cielo o el infierno. Ahora bien, si usted cree en el concepto erróneo de la aniquilación del alma, entonces, una vez que usted tenga un cuerpo glorificado, esa es la enseñanza de la aniquilación del alma, una vez de que usted tenga un cuerpo glorificado, entonces lo van a mandar al infierno. Si usted no es creyente, obviamente, ¿verdad?
Y una vez que llegues al infierno, tu cuerpo glorificado, tu alma y tu espíritu van a dejar de existir para siempre. A eso se le llama la doctrina de la aniquilación del alma. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Si no lo creen, vayan a leer Lucas capítulo número 15. El infierno es un lugar de eterno tormento y de condenación. No hay tal cosa de doctrina de aniquilación del alma. El cielo es un lugar eterno, el infierno es un lugar eterno. Y la pregunta que yo le hago a todo el mundo siempre es esta. Si usted muere hoy, ¿a dónde va a pasar la eternidad? ¿Qué piensan? ¿Cielo o infierno? Esos son los dos lugares. No me digan purgatorio porque no hay. No me digan limbo porque ustedes no son niños ni católicos. Son los dos lugares. Y si muere hoy, ¿usted a dónde va a pasar la eternidad? Gloria a Dios. Gloria a Dios, Rigo. You're the man, you're the man. En el cielo, hermanos. Vamos a orar entonces, pónganse en pie. Padre, venimos delante de ti confiados, sabiendo de que tú tienes cuidado de nosotros. Señor, te rogamos que esta semana, este mes que viene y durante todo el año podamos ser buenos ministros del Evangelio. Señor, tú sabes de que el mensaje más valioso que tenemos no está vinculado con el dinero, no está vinculado con la salud física, sino que con la salud espiritual. Y por eso te rogamos, Señor, en este día que tú nos ayudes a ser buenos ministros del Evangelio, hombres y mujeres que compartamos el mensaje de que en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna, y que donde vayamos podamos llevar ese olor fragante, como dice el apóstol Pablo, de vida para unos y de muerte para otros, pero que siempre lo llevemos, que le compartamos a los demás lo que alguien a través de nuestra historia cristiana nos compartió a nosotros. A ti, Señor, te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús.